estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Puede tomar su lugar. Le pido por favor una recomendación. Apague su celular o póngalo en modo avión. No permita que nada le interrumpa cuando usted venga a la casa de Dios. Preocúpese por traer la Biblia. No puede venir usted a la casa de Dios sin Biblia. Venimos a la casa del Señor a enseñar, a aprender. Así que usted debe traer su Biblia, porque me interesa que usted busque los textos bíblicos. Me interesa que usted los marque, que los señale, que resalte, porque esta palabra más adelante usted puede predicarla a otra persona. Más adelante usted va a necesitar esta palabra para enseñarla. Entonces, si usted la marca, usted se va a acordar dónde el Señor le habló. Amén. Entonces, vamos a introducir un poco lo que estaba pasando en esta iglesia de Galacia. Quiero hablarles un poco de lo que sucedía con los gálatas y cuál era la preocupación que tenía y el afán también del apóstol Pablo, que es el autor de esta carta a los Gálatas. Algo que me sorprendió en el inicio de esta carta es la forma un poco tal vez informal en la que Pablo entra a tocar este tema así de manera tan brusca. Él se presenta como apóstol, hace un reconocimiento del llamado que Dios le hace. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, no puesto por hombres, sino por el Padre, sino por Cristo fue escogido. Saluda a la iglesia e inmediatamente entra a dar una corrección a la iglesia. Inmediatamente entra. Entonces, revisando las cartas que ha escrito el apóstol Pablo, me llamó la atención porque Pablo entra como golpeando tan fuerte la iglesia, sacudiendo la iglesia en Gálatas. Y en otra versión dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito, note lo que dice la palabra, a propósito, distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y esta palabra pervertir en el latín tiene que ver con la palabra pervertere, que significa corromper y dar vuelta de lo bueno a lo malo, o poner lo malo, lo que estaba en alto, por debajo. Habla de trastornar y de cambiar, de alterar. Y eso era lo que estaba pasando en esta iglesia. Los gálatas se caracterizaban porque eran volubles, eran personas aficionadas al cambio. Todo lo nuevo que salía para ellos era de fascinación, era de atracción. Siempre se sentían atraídos a la ostentación, al cambio, eran inconstantes, vanidosos en exceso. Entonces, la intención de la carta del apóstol Pablo era revalorizar y asentar nuevamente el evangelio puro de Jesucristo, la gracia que les había sido predicada desde el inicio. Estamos hablando de la iglesia primitiva, de lo que Pablo estaba enfrentando afuera, en el sistema del mundo que venía a oprimirlos y a querer apartarlos de la verdad y del llamado y de la gracia de Jesucristo. Y es que estudiando la vida del apóstol Pablo, antes de que fuese convertido al evangelio de Jesucristo, Pablo era judaizante. Pablo profesaba la religión judía, defendía con muerte, con espada, la religión, la ley mosaica. Y cuando se convierte al evangelio, eso que tanto él defendía vino a ser su mayor oposición. Porque la ley, porque los defensores de la ley, no hablo de la ley, porque la ley viene de Dios, pero los defensores de la ley
se oponían a la gracia de Jesucristo. No entendían cómo, por fe, una persona era salva. ¿Cómo es que una persona siendo pecadora, cómo es que una persona viviendo su vida como la llevaba en desorden, sin conocer a Dios, solo por creer en Jesucristo, recibiera la salvación? Entonces ellos intentaban añadir a la gracia de Cristo, a la verdad del Evangelio, añadirle algo más. Rituales puestos por hombres. Pretendían de alguna manera corromper, que la gente abandonara la verdad por seguir tradiciones de hombres. Este era el campo que se estaba moviendo, este era el ambiente que se estaba moviendo, no lejos de la realidad que vive la iglesia hoy en día. Y quiero hablarles de algo que ha venido inquietando mi vida de casi de un mes para acá, que he venido estudiando todo el tiempo las cartas del apóstol Pablo a la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Esto fue a la iglesia primitiva. Y al Espíritu Santo y al Padre maravilloso y a Cristo, que damos gracias al Señor por la revelación de su palabra. Al Señor le plació que esas cartas hoy usted y yo las podamos tener, porque es para la iglesia en este tiempo. Amén. Y aunque muchos hayan querido tratar de alterar la esencia de la palabra tiene un guardián, y ese guardián es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a permitir que la palabra de Cristo sea pervertida, porque Cristo es la palabra. Amén. Quiero leerles un poco lo que es la apostasía. Apostasía significa abandonar voluntariamente el camino de la verdad, volverse atrás después de haber gustado las buenas cosas del cristianismo, una renuncia y repudia al Señor Jesucristo. La apostasía o los apóstatas crecieron y estuvieron dentro de la iglesia. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Evangelios que cuando la palabra fue predicada y cuando el sembrador salió a sembrar la semilla, también en el terreno cayó una semilla que se llama cizaña. Y esa cizaña creció junto con el trigo. Nosotros somos el trigo. Y es muy difícil diferenciar entre la cizaña y el trigo. Entonces el Señor dijo, déjalos que crezcan juntos, porque a la final el Señor vendrá a recoger y a separar a un lado el trigo y a otro lado la cizaña. Y parte de la apostasía o de los apóstatas harán parte de eso, de esa cizaña. Entonces es una persona que conociendo la fe, no solamente que niega la fe, no solamente que niega la gracia, sino que después de tener la gracia le da la espalda y se vuelve un contradictor, se vuelve un opositor a la verdad de Jesucristo. Eso es una persona apóstata. Quiero leerles el siguiente comentario. La falsa profesión de fe es la cementera de la apostasía. Los cristianos superficiales de hoy están espiritualmente muertos, que se fingen vivos por un tiempo e imitan a los vivos, pero están engañados acerca de sí mismos. Cualquier día podrán abandonar la fe y al hacer esto corren el peligro de volverse apóstatas, es decir, enemigos de la cruz. Amigo, examínate a ti mismo si estás en la fe. ¿Qué evidencias hay en tu vida de que realmente has nacido de nuevo y eres una nueva criatura? ¿Realmente tienes a Dios o eres solo un evangélico religioso que juegas a la iglesia e imitas a los vivos? Porque dice la palabra en primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa es la pregunta para la iglesia, esa es la pregunta para nosotros. Nosotros en la actualidad estamos viviendo bajo un sistema de presión que nos oprime porque no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de Dios. En este momento, esto lo compartí en alguna vez, la iglesia se duerme. Usted no puede venir a dormir a la iglesia. Usted no puede venir un domingo, un jueves, cuando usted viene a recibir palabra, a dormirse. Porque en esta casa necesitamos ser enseñados, necesitamos ser cuidadosos de la verdad, de la sana doctrina, necesitamos celar la sana doctrina.
Y nosotros, la iglesia, está siendo oprimida. Nos oprimen con un sistema marcado por una conducta inmoral. No hay respeto por Dios. No hay respeto por Dios como creador, mucho menos lo hay por Él como Salvador. No se respeta a Dios. La palabra del Señor en el libro de Romanos nos deja ver claramente, nos deja ver cómo la gente de este mundo, y esta sección revelada es la base histórica del pecado del hombre, que no surge debido a la ignorancia, escuche, del hombre, sino una rebelión voluntaria ante la cruz de Cristo. La gente se rebela no porque ignora, porque Dios no se queda sin testimonio, dice la palabra del Señor. Él no se ha quedado sin testimonio, y el testimonio que nos habla de que hay un Dios real, dice la palabra en Romanos capítulo 1, voy a leerles desde el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nos habla de revelar. El Señor revela la justicia del reino por medio de la fe, pero también desde el cielo revela la ira contra los que se oponen a esta justicia de verdad. Dice la palabra en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, dice la palabra, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el Salmos capítulo 8, versículo 3, y en el Salmos 19, 1 al 3, la palabra nos habla de una revelación original, de la existencia de un Dios existencial, inmutable, que creó, que hizo, que formó. La ciencia no puede negar la existencia de Dios. Los árboles, las montañas, las nubes, las aguas, el calor, el frío, el sol, el día, la noche, son testimonios de que hay un Dios creador. Pero el mundo no quiere respetar ese Dios creador. Quieren cambiar el tiempo, las leyes, quieren cambiar todo lo que Dios creó y ordenó. Y si no lo quieren como creador, no lo quieren como salvador. Pero ¿qué dice la palabra? Pues habiendo conocido, versículo 21, a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice la palabra, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, ojo con esto, dice la palabra, cambiaron, quisieron, tomaron su decisión de cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿En cuántos lugares del mundo se honra más la creación que al Dios que creó las cosas? Se le da tributo a los animales, los elefantes, las vacas, los veneran, los adoran, los consideran dioses, olvidando al Dios de la creación. Entonces no tienen excusa, dice la palabra, lo hacen voluntariamente. Dios no se quedó sin testimonio. La creación es testimonio que Él es real. Que la gente no quiera venir a Dios es diferente, pero Dios es real. Sigo compartiendo. El ser humano rehúsa conocer su necesidad de un Salvador. La dificultad
no por reconocer que son personas suficientemente buenas. ¿Usted ha escuchado eso? Yo pues no estoy del todo mal, no peco siempre, digo una mentirita de vez en cuando. Pues no es que yo me considere tan malo, yo no he matado, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Esa realmente no es la dificultad. ¿Saben cuál es la dificultad? Que no se consideran lo suficientemente malas como para necesitar un redentor. Que la gente no reconoce que está lo suficiente mal y que necesita la sangre de Cristo para ser limpiado. No hay otra forma en la cual el Padre nos pueda mirar a nosotros si no es a través de su Hijo Jesucristo. Esto lo hemos enseñado muchas veces en las clases de principios de vida cristiana. ¿Qué pasaba con los judíos? ¿Qué pasaba con aquellos que eran judaizantes, que defendían su religión? Tenían y querían la ley, pero no tenían la justicia de la gracia. Y con la ley querían negar la gracia que Jesucristo había dado a través de la cruz. Porque para nosotros como cristianos, tanto la muerte de Cristo como su resurrección deben ser dos verdades indispensables para nosotros. Para cuando compartamos la palabra, no solamente podemos decir, Cristo murió, pero Cristo también resucitó. Su muerte me limpió de mis pecados, pero su resurrección me justifica ante el Padre. Entonces, solamente a través de Cristo el Padre puede vernos. No nos va a ver a través de nosotros. No te presentes ante Dios a través de ti mismo, porque solamente te va a ver a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. En este momento hay juicio para el mundo y es inevitable. El juicio viene. La palabra dice que tinieblas van a cubrir la tierra, que oscuridad van a venir a las naciones. Se va a presentar. Estamos viviendo tiempos tensionantes. Usted sale afuera y los que realmente tienen relación con Dios saben y distinguen los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, iglesia. El tiempo se ha cortado. Somos testimonio de cómo las horas pasan como si fueran minutos. Usted se levanta y dice ya las 8 y cuando menos se da cuenta ya es mediodía. Señor, uno dice, se está cumpliendo la palabra, los días están siendo acortados. Estamos cerca de que Cristo venga a levantar la iglesia. Y muchos creen que se van a ir con el Señor, porque oran de vez en cuando, porque leen la palabra de vez en cuando, porque tengo de pronto algo que hacer en la iglesia, amados. Cristo viene por una iglesia que se ha guardado, por una iglesia que vive en santidad. Este era el afán del apóstol Pablo para la iglesia primitiva, como lo es ahora para nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. ¿Y qué pasaba entonces con ese pueblo? ¿Qué pasaba con los judíos? Ellos llegaban a donde Pablo había llegado a traer el evangelio y querían añadirle a la gracia de Jesucristo la ley. El decir que ellos eran salvos por las obras, el decir que se hacían tantos rituales y que se hacían cierto tipo de rituales que se hacían en la ley, ellos iban a ser salvos. Pero este fue el disgusto del apóstol Pablo, porque la palabra del Señor dice que cuando Cristo murió, resucitó, ya no habiendo nada más que ofrecer en sacrificio por la salvación de la humanidad, Él se sentó a la diestra del Padre. Y cuando la palabra dice que Él se sentó, es porque ya todo estaba hecho. Cuando uno se sienta, es porque ya digo, yo terminé ya todo, voy a sentarme. Y eso hizo Cristo. Cuando Él subió, cuando fue ascendido y se sentó, dijo, ya todo fue hecho. No hay más, no hay nada más que el ser humano pueda ofrecer por su salvación, porque yo ya lo di todo por la humanidad. La Biblia dice, acá donde dice la palabra, se entregó por nosotros, lo hizo por amor. Y nosotros hablamos del amor de Cristo, pero el amor de Cristo, no solamente su amor podía entrar la humanidad al reino de los cielos, tenía que ser pasado por la justicia de Dios. Y eso significa que Cristo fue un sustitutivo de sus pecados y de mis pecados. La Biblia, la palabra del Señor en el libro de Levítico nos habla de todas las condiciones de las ofrendas y los sacrificios. Las leyes que ellos tenían que cumplir, los rituales, las ofrendas, pero toda ofrenda,
Todo sacrificio antes de la cruz de Cristo era solamente la expectativa de lo que iba a pasar con Jesucristo en la cruz. Todo eso era sombra de lo que iba a vivir Jesucristo por nosotros. Y la Biblia dice que cuando ellos tenían pecado, tenían que tomar un cordero y poner su mano sobre el cordero. Eso significaba que su mano reposaba pesadamente. No era que iba a tocar el corderito, pesadamente sobre el cordero para hacer una transmisión de pecados, para trasladar los pecados a un cordero. Y ese cordero iba a ser tratado en consecuencia al pecado del oferente. Y eso es la sombra de lo que Cristo, mi Salvador, nuestro Salvador, hizo por nosotros. Esa es la verdad que nosotros como iglesia tenemos que guardar y defender. Estar del lado de la verdad no es fácil. Estar del lado de la verdad cuando Satanás es el príncipe de este mundo, gobierna en este mundo, es su imperio, él gobierna afuera, pero que tú te pares en la verdad que Jesucristo te ha dado y a la cual te ha llamado y debes permanecer, no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero es un reto, amados. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió guardar la iglesia. Él prometió que las puertas del infierno nunca, jamás prevalecerían contra la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el cuidado que debemos tener para no caer? Así como en este tiempo, ellos cayeron en las palabrerías, en las palabras fingidas, en los falsos maestros, en los que venían y hablaban con palabras suaves y querían atraer la atención del pueblo. Ellos, aunque cayeron en esto, dice la palabra, mira cómo la carta del apóstol Pablo les habló. Y en el capítulo 3 de Gálatas dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? El poder del evangelio de Jesucristo en contraposición de la mentira. Eso es lo que nosotros también vivimos por este tiempo. El sistema de afuera nunca te va a hablar de lo que quieres que tú hagas por Cristo. Nunca le va a hablar a tus hijos. No creas que el llevar a tus hijos a una escuela, a un colegio es suficiente. Allá aprenden muchas cosas intelectuales, pero lo espiritual necesitamos sembrárselo en casa. Esa es mi tarea, es mi responsabilidad, su responsabilidad. Necesitamos levantar generaciones que se mantengan firmes ante esta verdad. Si no preparamos a nuestros hijos, si nosotros no les hablamos de esta verdad, el mundo los va a acabar. El mundo los va a arrastrar. Y necesitamos jóvenes que se levanten en esta verdad, valientes, que sepan amarrar sus emociones y ponerlas a disposición de Cristo. Así como lo hizo Samuel, como lo hizo David, como lo hizo José. ¿Cómo se complace Dios en usar la juventud? ¿Quiénes pueden caer en estas trampas? Sé que hay muchas otras cosas por hablar, pero yo quiero tocar 3 puntos importantes que han afectado a la iglesia. Una de ellas es la ausencia de la palabra de Dios. Hay ausencia de palabra en nuestras vidas. La gente ya no quiere leer la Biblia. No sé por qué un cristiano viene a la iglesia sin Biblia, no entiendo. No entiendo por qué. Ahorita la Biblia la descargan en app, bueno, es la aplicación súper linda. Recomendación, tenga su Biblia, hermano. Su Biblia es personal. Márquela, compre resaltadores, compre un esfero, marque cuando Dios le hable a su vida. Hable cuando el Espíritu Santo abra la escritura a su vida, marque la palabra, porque es una palabra que va a traer una bendición a su casa, porque va a bendecir de manera especial su vida espiritual. No se presente a la iglesia sin Biblia, sin un esfero.
Nosotros venimos aquí a aprender, necesitamos ir a la escritura, marcar lo que dice la palabra, porque cuando vayamos a casa, esto es lo que usted como esposa puede hablarle a su esposo. ¿Sabía que así fue la manera como yo gané a mi esposo para Cristo? Lo único que me faltaba era danzar y cantar, pero así fue como yo me gané a mi esposo. Yo anotaba todo y marcaba la Biblia por todo lado. Y llegaba mi esposo y yo solamente le decía, Espíritu Santo, que yo lo haga como lo hizo el pastor, que yo lo haga como lo hizo el pastor. Y cuando llegaba mi esposo, le recitaba todo lo que había aprendido, cada palabra que había entrado a mi corazón, y le hablaba a mis hijos. Y dice la palabra, mira, que aún cuando ellos sean grandes y quieran irse, jamás se desviarán del camino. Porque de alguna manera Dios va a traerlos, porque hay una semilla, porque hay una palabra. Pero hay ausencia. Ya los cristianos ya no quieren leer la Biblia. Me queda más fácil poner una prédica. Me queda más fácil ponerla en audio. Me es más fácil ir a la iglesia y que me enseñen. Claro que está muy bien, maravilloso. Pero tú necesitas una vida de devoción con la palabra de Dios. Esta, mi amada iglesia, son las manos de Dios. Esta es la boca de Dios. Estas son las manos de Dios. Estos son los pies de Dios. Aquí está, acá está la verdad. En la palabra, en su palabra. Dice la palabra del Señor en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces. Nunca, le dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. ¿Cuál era la ley? En ese tiempo, la ley que había sido dada por medio de Moisés, un mediador entre Dios y el pueblo. Pero ¿cuál es la ley de nosotros? Cristo, dice la palabra del Señor. Él es la ley perfecta. Él es el mediador ahora entre nosotros y el Padre. Él es el mediador, Él es el que está allá intercediendo por ti y por mí, pidiéndole al Padre que traiga respuesta a esas oraciones que te han costado lágrimas y rodillas. Él es el que está ahí intercediendo por la iglesia, pero la iglesia no quiere orar. Es más fácil a veces anotar en un papel: pastor, ore por mí, pastora, ore por mí. Esto lo aprendí una vez de una mujer de Dios. Dijo, nunca más volví a recibir papeles, porque me decían en todos los cultos: pastora, ora por mí, pastora, ora por mi hogar, pastora, ora por mis hijos, pastora. Y ella dijo, no, yo oré por mi esposo, yo pagué el precio por mi esposo, ahora paga tú el precio por el tuyo. Yo pagué el precio por mis hijos, ahora paga tú el precio por ellos. Enséñale a la iglesia que tiene que orar, enséñale a la iglesia que necesita tener comunión con Dios. Cristo es la perfecta ley. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, voy a leerlo en esta versión. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios bendecirá tu obediencia. Wow. Cristo, Él es la ley perfecta. La ley para los judíos se convirtió en su ayo, dice la palabra, porque la ley vino para mostrar al pueblo su pecado,
pero la ley también vino para señalar que nadie podía ser salvo por la ley, que nadie vivía por la ley y que si querían vivir por la ley tendrían que cumplir toda la ley. Pero la ley a su vez señaló un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Pero cuando vino Cristo, ellos se negaron a reconocer a Cristo como Salvador. Dijeron: yo prefiero quedarme en la ley, con mis rituales, tratando de ser justo a mi manera, viviendo mi vida así. Me es más fácil que rendirme a los pies de un Señor y de un Salvador. Y así pasa con muchos cristianos. Y yo cuando estudiaba esta palabra miraba la ley así, como un tutor, dice en otra versión. Un tutor es alguien que está cuidando de alguien hasta que llega el que había de venir por esa persona. Y yo miraba la ley así, como si fuera una jaula, y ahí habían muchas personas así. Pero cuando Cristo vino, se abrió la puerta para que pudieran mirar a esa ley perfecta que es Cristo, para que pudiésemos entender que solamente por su gracia y su misericordia tenemos salvación. Pero hay quienes se quisieron quedar ahí, en su prisión. Acá, prefiero quedarme aquí que ir y rendirme a los pies de Cristo. Él es la ley perfecta. Necesitamos obedecer la palabra. Guardémonos, iglesia, guardémonos. Este es un llamado también a los sacerdotes, varones de Dios. Por favor, ¿qué estás haciendo en tu casa? Necesitas levantar el altar en tu casa, varón. La responsabilidad, lo hemos aprendido acá, es del varón. Es la responsabilidad. Dios no llamó a la esposa de Josué. ¿No nota usted eso? Dios no llamó a Séfora, Él llamó a Moisés. Él hubiera querido llamar a Séfora. Dios no llamó a la esposa de Samuel, no porque Dios no quiera usar las mujeres, gloria a Dios por eso, pero es que Dios necesita levantar el sacerdocio. Y los varones han estado muy pasivos. Necesitamos volver al corazón de la palabra. Necesitamos varones que se levanten en la mañana y antes quizás de poner el desayuno en la mesa, tú les puedas decir a tu esposa y a tus hijos: mi amor, voy a hablar lo que el Espíritu Santo habló a mi corazón. Porque hubieron varones, porque tú estuviste de rodillas en su presencia, orando por tu esposa, orando por tus hijos y por tus generaciones. Otra causa a la cual debemos tener cuidado para no caer en estos tiempos de apostasía o en estos tiempos donde quieren apagar nuestra fe, es la ausencia de la oración. Dice Colosenses 4:2. Quiero que ustedes busquen en sus Biblias, por favor, y lo marquen. Venimos a la casa del Señor a aprender. Es necesario tomar la palabra, marcarla. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Dedíquense a la oración, persistan, oren con insistencia en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando vamos al mercado, cuando estamos en la tienda, en la casa, cuando nos recostamos, cuando estamos haciendo los quehaceres de la casa, en el trabajo. Oren, dice la palabra, ora en todo tiempo. Ora, busca la presencia del Señor en oración. Derrama tu corazón. Me encanta derramar mi corazón delante de Dios. Siempre que voy a su presencia me quebranto. Yo siempre, mi oración es: nunca dejes de quebrarme a tus pies, Señor. Nunca permitas que yo deje de quebrarme ante tu presencia, Señor. Porque el día que yo venga a ti, Señor, en mis fuerzas y no quiera quebrarme, Señor, estaré desenfocada. Allí no vamos en calidad de servidores, de posiciones, de llamados. Allí vamos para buscarlo. Allí no vamos para aparentar la superfe. No vamos para aparentar, vamos para decirle al Señor cuán vulnerables somos y cuánta necesidad en nuestras vidas por su presencia. Jeremías 33:3. Pídeme y te daré a conocer. Escúchelo cómo lo dice esta versión. Secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Dice el Señor: clama,
pídeme. Pero ya no hay clamor, hermanos. ¿Saben lo que es un clamor? ¿Saben ustedes? Un clamor no es, Padre, yo te pido. Un clamor es, Señor, aquí está mi vida, Padre. Señor, ¿cuánto tiempo, Señor, perdido en el mundo? Yo no te conocía, pero ahora te conozco, Señor. Tú me levantaste, Señor. Me sacaste de una familia que no te conocía, Señor. Tal vez mi destino en este momento, Señor, era otro, Señor. Tal vez la muerte, la enfermedad, el divorcio, Señor. Pero te plació levantarme. Aquí estoy. Clamo por tu presencia, Señor. Manifiesta tu gloria en mis hijos, en mi casa. Necesitamos volver al clamor. Necesitamos desde las entrañas, desde adentro, desde lo profundo, que nosotros clamemos al Señor en su presencia, que le pidamos que avive el fuego, porque el fuego se ha perdido, se ha apagado el fuego por su presencia, ya no hay pasión. Entonces, si no hay instrumentos, no oramos. Si no hay instrumentos, no cantamos. Si no hay instrumentos, entonces no buscamos su presencia. No adoramos en casa, no oramos, porque nos gana el sueño. Nos gana la necesidad de la comida antes que buscarlo en ayuno. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? La iglesia necesita despertar a lo que el Señor está hablando. El Señor ha hablado de la santidad, la importancia de guardarnos en santidad. Porque el que llama a Dios Padre, dice la palabra, profesa el camino de la santidad. En este mundo donde somos peregrinos, ande, dice la palabra, en la santidad. Porque Cristo pagó un precio valioso por nosotros. No fuimos rescatados, dice la palabra. No fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. No fuimos rescatados ni con oro ni con plata. Dice la Biblia que esas son cosas que se corrompen. El oro se corrompe, el oro es casi perfecto, pero se corrompe. No fuimos rescatados, dice la palabra, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y no es que esto preciosa siga, ay, la hermosa, la maravillosa. No, preciosa viene del latín pretiosus, que quiere decir objeto de gran valor, y está formada por la palabra pretium, que significa recompensa, y el sufijo, porque note que dice precioso, eso es un sufijo, osus, que quiere decir abundante, inestimable, un valor tan grande que no se puede calcular. La sangre de Cristo fue una recompensa tan grande que Cristo pagó por nosotros, que no podemos nosotros ni siquiera imaginarlo. Yo les decía a las personas que tenemos, a los discípulos que están allí en Principios de Vida Cristiana, busquen científicamente la muerte de Cristo. Usted se aterrará. Yo casi me quiebro a la mitad del camino leyendo todo lo que Cristo padeció, científicamente Cristo, porque sufrió todas las enfermedades que usted puede llegar a decir. Una persona no puede llegar a decir, no, yo he sufrido lo que nadie ha sufrido. Cristo padeció los dolores más terribles, hasta tal punto que su corazón ya no pudo más y se estalló. Su sangre fue derramada. Científicamente Cristo murió desangrado. Cristo murió porque se le estalló el corazón. Cristo murió por una jaqueca. Científicamente sus riñones ya no daban más. Esa fue la sangre preciosa de Cristo. Ese es el valor que Él nos dio a nosotros. ¿Lo merecíamos? No, yo no lo merecía, pero Él lo hizo por amor. Esa es su justicia, esa es su verdad, y en esa verdad nosotros debemos permanecer. Aunque el mundo niegue, aunque el mundo diga lo contrario, Cristo espera de la iglesia algo diferente. Cristo espera de la iglesia algo diferente. Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Y si usted busca y sigue buscando textos y más textos,
encontrará que siempre el Señor movió a la iglesia a la oración. Es el único medio de comunicación que tenemos con el Padre. Si la oración se cierra, dejaremos de oír la voz de Dios. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de venir a su presencia. Mateo 6:6 habla de la oración en intimidad, en deseo de un Dios que está allí, esperándonos. Esperando en qué momento tú entras al lugar secreto y olvidas todo lo que hay afuera. Mi necesidad, mi problema, no he podido pagar el arriendo, los servicios, mis hijos, la casa. No importa, yo cierro la puerta para estar en intimidad con Él. Porque no lo busco por lo que Él pueda darme, sino por lo que Él es para mí. Yo no lo busco porque Él me dio casa, me ha dado finanzas, me ascendieron en el empleo, por eso te busco. Y si Dios te quitara todo, entonces, ¿por qué buscamos a Dios? Hechos de los Apóstoles 16, 25, 28, dice la palabra del Señor. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando. No estaban viendo el Facebook a la medianoche, no estaban viendo TikTok, no estaban viendo el WhatsApp, las novedades, quién puso y quién no puso estados, qué dice las noticias, quién metió los goles. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente, diga usted conmigo, de repente. ¿Sabe que hay oraciones que usted va a hacer en la medianoche, en la madrugada, y van a causar un de repente de Dios a su favor? Que hay oraciones que usted va a hacer y va a causar un de repente en el mundo espiritual. Y de repente hubo un gran terremoto, no un pequeño terremoto, un gran, la Biblia no exagera. Si era un gran terremoto, era un gran terremoto. Y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. ¡Wow! Impresionante las oraciones de la madrugada. Las oraciones que nosotros hacemos al Señor no van a quedar en vano. Lo que tú le estás orando a Dios por tus hijos no va a quedar en vano. Lo que tú le has clamado a Dios por tu familia no va a quedar en vano. Está sacudiendo los cimientos profundos y pronto va a causar un terremoto que va a ser visible a los ojos de los demás. Y dice la palabra del Señor, gloria sea a Dios, al instante, no dice a la hora, a los 15 minutos, a los 5, al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros, se le rompieron las cadenas. Eso va a ser Dios por tu familia por la cual has venido orando. Eso va a ser Dios por los que le creen y claman a Él y dice que se rompan las cadenas en la vida de mi mamá, en la vida de mi papá. Que se rompan las cadenas en la vida de mis hijos, Señor, y se abrirán las puertas y saldrán a la verdad de Jesucristo. ¿Creen ustedes que Pablo y Silas a esos prisioneros no les expusieron el evangelio de Cristo? Claro que se abrieron las puertas y predicaron a Cristo, porque hubo un Pablo y un Silas que clamaron, que no durmieron, que oraron, que entendieron el tiempo, que entendieron el mover del Espíritu Santo, que entendieron el fuego del Espíritu Santo. Si hubieran podido quedar ahí dormidos, llorando, quejándose, y estamos aquí y predicamos la palabra y presos, ay mire, ¿dónde están las promesas? Dios mío, y nosotros que hemos ido y hemos llevado tu palabra, y pero mira, la situación es difícil. No se quedaron en la circunstancia, fueron atentos al llamado del Señor, porque es que Cristo quiere que tú ganes almas. Son las almas tan valiosas para Cristo
Tu familia, tus hijos son las almas para Cristo. Antes de ser tus hijos, son los hijos de Dios. Son las almas del Señor. Y dice, todas las puertas se abrieron y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo gritó, ¡detente! No te mates, estamos aquí todos. ¿Saben qué dice la Biblia? Que el carcelero pidió luz para ver el lugar. ¿Cómo Pablo pudo ver que el carcelero se iba a matar si no había luz? Solamente el fuego del Espíritu Santo mostrará las cosas más ocultas que no son visibles a los ojos de los hombres. Solamente la presencia y la palabra de Cristo hará que muchas cosas se revelen a eso que tú le has estado pidiendo al Señor. Pero clama, dice el Señor, clámame, ora, busca, persiste. Todo el tiempo sigue clamando, sigue orando, sigue pidiéndome, porque pronto vas a ver lo que tanto le has pedido a Dios en tu casa. Porque pronto vas a ver lo que le has pedido a Dios en tus finanzas, en tu familia. Sigue avanzando, no te detengas. Dice la palabra, corre, porque el apóstol Pablo compara la vida del cristiano como una competencia de atletas que corren, no miran para atrás. No, corre, sigue corriendo. Despójate del peso y del pecado que te asedia y corre, porque nos espera una larga carrera y la meta está delante. La meta del supremo llamamiento. Tenemos una meta y esa meta es la eternidad con Cristo. Yo no me quiero quedar acá. Yo no quiero que mis generaciones se queden acá. Nos vamos para una eternidad con Cristo. Esa es su promesa, esa es la promesa de su advenimiento. Cristo viene y nos vamos con Cristo para la eternidad. Dice la palabra del Señor. Y este es el otro punto para tener cuidado de no caer en la apostasía: la ausencia de congregarse. A partir de la pandemia trajo un sacudón impresionante a la iglesia. A partir de la pandemia, muchos que profesaban la fe de Cristo se volvieron atrás. Muchos dejaron de congregarse. La gente se acostumbró. Ahora me es más fácil dar un clic y desde acá me conecto. No, mi amado, la Biblia no nos enseña eso. Yo me rijo por la palabra. A partir de la pandemia muchos volvieron atrás y era necesario para probar los que sí son de Cristo y los que no son de Cristo. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 25. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Él viene por la iglesia. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Congreguémonos. Acá nos animamos. Acá se levantan los pastores y animan a la iglesia, la mueven, iglesia, todo el tiempo dando la palabra, el evangelio de Jesucristo, hablando de la verdad. No damos palabra, aquí no se paran los pastores a dar palabra para entretener la iglesia, nunca, jamás, porque ellos tienen una responsabilidad delante de Dios y son sus almas, son las almas de Cristo. Porque es importante también la relación entre el pastor y las ovejas. Dios quiere que nos relacionemos. Dios nos ha dado un pastor y el pastor necesita conocer la condición de la oveja. Él necesita conocer la condición de la oveja. Dice la palabra también en Hebreos capítulo 13, 17.
obedezcan a sus pastores o líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, la tarea de ellos, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los bendecirá a ustedes. Denles motivos. Sométanse a los pastores, porque ellos velan por sus almas. Porque un pastor siempre está ahí y usted dice, pero es que este pastor se me mete al rancho, hermano. Es que ya oró y que ya leyó y que si me congrego y que hermano que. Pero ¿saben por qué? Porque es que si él no lo hace, Dios le va a pedir cuenta a él. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Le va a decir el Señor. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué quiere el pastor? Que el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, venga a traer sobre él una corrección por no animar, por no instruir, por no exhortar la iglesia. Él está haciendo su labor. El pastor está haciendo su labor. No estorbe la labor de los pastores. Ayúdese hermano. Ayúdese, no sea oveja rebelde. No sea esa oveja rebelde, voluntariosa, manipuladora. Respete la honra, lo que Dios ha puesto en esta casa. Respete la cobertura de esta casa. No es cualquier cobertura. Dios ha puesto una cobertura especial en Roca Sólida. Respete esa cobertura, sométase, humille su orgullo, su altivez, su soberbia. Humíllese para que Dios pueda traer bendición a su casa. Pero me sorprende algo que dice el apóstol, bueno, no sé si fue tal vez el apóstol Pablo, pero me sorprende lo que dice el autor de esta carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 18. Dice también, oren por nosotros. Ahora el pastor ora por la iglesia y ahora la iglesia ora por los pastores. Es lindo, es un conjunto, somos una familia, somos un equipo. Nosotros también necesitamos orar por nuestros pastores. Me sorprende, yo dije, wow, qué humildad que este hombre diga y oren por nosotros. Pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. ¿Cuántos oran por los pastores? ¿Cuántos dicen, Señor, guarda a mi pastor, Señor, que se mantenga firme, Señor? Padre, que, Señor, las cosas que están afuera no dañen la esencia pura de su llamado. Manténlo firme, fiel, leal a este llamado que tú le diste. Guárdalo, Señor. Guarda su casa, su esposa, Señor. Levántalo, Señor. Fortalécelo. Dios, necesitamos, mira la humildad del escritor del libro de los Hebreos. Oren, estén atentos. Mire, dice, sujétense a sus pastores, pero también oren por nosotros. Necesitamos, los pastores también necesitan la oración de la iglesia. No son independientes, ellos necesitan que la iglesia ore también, porque somos una familia. Somos la familia de Cristo, somos la familia más grande que hay en el mundo. Y quiero leer esto, hace esto que va dirigido a los pastores y también a nosotros como líderes, la responsabilidad que tenemos por ustedes. Dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles 20:28. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Su iglesia, no dice la iglesia del pastor John, la iglesia de Jesucristo, administrada bajo el pastor. Dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Esa es la responsabilidad. ¿Saben? La responsabilidad que reposa sobre los pastores. La responsabilidad que ellos tienen de sostenernos en sus oraciones. Pero también dice la palabra ahí mismo, en el versículo 29. Y yo decía, increíble lo que Pablo hablaba a la iglesia. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres
de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Wow, dijo Pablo, yo sé que me voy, pero sé que no van a perder la oportunidad los lobos rapaces de venir a devorar las ovejas. Señor, te los consagro, guárdalos, manténlos fieles, firmes. Y cuando yo leo eso de ovejas rapaces, me hace acordar la palabra de lo que está escrito en 2 de Corintios, capítulo 11. También dijo el apóstol Pablo, versículo 3, pero me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en el versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, mire cómo la Biblia los llama. Dice sus ministros, sus servidores. Porque así como Cristo tiene ministros, servidores, Satanás también tiene ministros y servidores. Y se disfrazan como ángel de luz, se disfrazan como ministros de justicia, dice la palabra, cuyo fin será conforme a sus obras. Tienen apariencia, ya no hay santidad, se perdió la santidad, predican lo que el pueblo quiere oír, lo que la iglesia le fascina escuchar, solamente por las emociones, por el deseo de ganar solamente multitudes y de hacer que gente llegue, pero no hablan de la verdad, no corrigen, no exhortan la iglesia. Ellos desvían con astucia, quieren desviar los sentidos de los hijos de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos tener cuidado, iglesia. Y ahora dice Primera de Pedro 5, 1, 4, hablando también a los pastores y líderes. Y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Esto dijo el apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, pastores, líderes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, no por beneficio personal, para poder obtener algo de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Esa es la recompensa para los hombres, ministros de Dios, que guían, que pastorean y que cuando vengan a la presencia le digan al Señor, Señor, mira, la iglesia, tu iglesia, aquí está, Señor. Y que el Señor nos pueda decir allá algún día, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Wow, impresionante, maravilloso. Pero ¿por qué también debemos congregarnos? Salmo 133, 1, 3 dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió desde la cabeza, bajó a su barba hasta llegar al borde de las túnicas. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte de Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí, diga, y aquí, el Señor envía su bendición y su vida eterna. ¿Sabe que van a haber respuestas que Dios va a traer a su vida cuando usted venga y se congregue fielmente?
Y usted dice, Señor, yo te lo he pedido en oración, pero el Señor dice, yo quiero que te congregues. Yo quiero que los busques, yo quiero que te sometas. Y aquí, en esta casa, dice el Señor, solamente cuando hay unidad, los hermanos en armonía, yo enviaré mi bendición. Esa es la importancia de congregarnos, porque al congregarnos hay unidad. Amén. Al congregarnos hay bendición. Al congregarnos hay respaldo. Finalizando, para toda la iglesia, dice lo siguiente, y quiero que todos vayamos a 2 de Timoteo 4:1-5. Esta es la recomendación del apóstol Pablo. Maravilloso. Amo la palabra de Dios. Le digo yo, Señor, amo cuando tu palabra se abre a mi vida. Amo cada vez que yo puedo abrir la palabra y la palabra se abre de una manera tan maravillosa. Tiene tanto deseo la palabra por ser revelada. En presencia de Dios y de Cristo. Voy a leerles en esta versión, márquela usted ahí en su Biblia. En presencia de Dios y de Cristo. No dijo en presencia del apóstol Pedro, en presencia del apóstol Juan, en presencia de los líderes de la iglesia. No, esta fue la recomendación de Pablo a Timoteo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, predica, habla, enséñales, muéstrales a Cristo. Predicar es hablar de Cristo. Predica, dice, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Buena. Enseñanza que deleita el espíritu, que alimenta el alma. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Uy, tremenda recomendación de Pablo a Timoteo. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo? Es la recomendación que nos da el Señor a nosotros. Pero ¿sabe por qué? Porque Pablo estaba preparando generaciones que le servirían al Señor. Se iba Pablo, pero quedaba Timoteo. Y él lo expresó de esta manera. Pablo preparó la subsiguiente generación. En cuanto a mí, siga leyendo en el versículo 4. En cuanto a mí, versículo 6. Mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que anhelan su venida. ¿Qué dijo? Ya, mi tiempo se ha acabado. Pero Timoteo, tú sigues. Samuel, tú sigues. Felipe, tú sigues. Juan Pablo, tú sigues. Angie Paola, tú sigues. Robin Santiago, tú sigues. Camila, tú sigues. Alejandro, tú sigues. Que tú les puedas decir a tus hijos, mi amor, tú sigues. Ustedes siguen, mis amores preciosos. Por eso están acá. Por eso el Señor ha abierto un lugar para los niños, porque ellos son los que siguen. Ellos son los que nos van a precedir a nosotros. Cuando ya el Señor nos llame y nos recoja su presencia, ellos siguen con el legado. Necesitamos preparar esas generaciones. Necesitamos levantar esas generaciones así como lo hizo Pablo. Permita que la presencia del Espíritu Santo hoy rompa las cadenas, hoy rompa las ataduras. Espíritu Santo, tu presencia está en este lugar. Y donde está tu presencia, Señor, hay libertad.
Se rompen las cadenas, Señor. Se va el afán, Señor. Se quebranta la preocupación, el miedo al futuro. El miedo al futuro, Señor. Se quebranta, Señor, ese temor de qué va a ser de mis hijos. ¿De qué le voy a dar a mis hijos? Se quebranta el miedo, Señor, en el corazón de esa mujer por su familia, Señor. Y cotorro boche macande rebesete que rama salija totoboquea. Espíritu Santo, tu gracia en este lugar, Señor. La gloria tuya, Señor. Tu presencia, Señor, que rompe altares, Señor, que han sido puestos en el corazón, en la mente, Señor, fortalezas que por años, que por muchos años, Señor, ataron la vida de familia, Señor. Toda ruina, toda pobreza mental, Señor, todo lo que no permite que el evangelio de Cristo se revele a sus vidas, Padre, hoy se rompe en el poder de la palabra. Iglesia, levanta tu voz, ora al Señor, levanta tu voz. Yo quiero escuchar a la iglesia levantar la voz. No tengas pena, no te dé miedo orar. Levanta tu voz, dile: Señor, aquí está mi vida, Padre, guárdame, guárdame, Padre, guárdame, Señor, que yo me mantenga firme. Dios de los cielos, tal vez he dejado de orar, he dejado de leer la palabra, pero esta noche quiero reconciliarme con la oración, quiero reconciliarme con la palabra, quiero volver a la palabra. Necesito tu palabra en mi vida, necesito que me enciendas, porque hay hombres y mujeres en este lugar que tienen llamados y aún todavía lo desconocen. Hay hombres y mujeres que en este lugar han sido llamados por Dios para cumplir un propósito especial, pero todavía están dormidos, pasivos. Padre, despierta el llamado, despiértanos, Señor, despierta la iglesia, despiértanos a tu voz, a la verdad de tu palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, tiempos peligrosos donde, Señor, no se predica la verdad, donde han mezclado, Señor, ya no hay un vino puro, han mezclado el vino de las uvas verdaderas con uvas silvestres, pero tú no buscas esa clase de vino, tú quieres un vino puro, un vino verdadero, el vino de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Dios, límpianos, Señor, limpia la iglesia de toda rebelión, limpia la iglesia de orgullo, límpianos de la altivez, de la hipocresía, de la maldad, del engaño, de lo que hay ahí que estorba tu presencia, Padre. Gracias te damos en esta noche, Señor. Padre, tu palabra dice que cuando fuera reconstruida la casa del Señor, que cuando fue el tiempo para la reconstrucción, tú despertaste el espíritu del profeta Ageo, Señor. Tú despertaste el espíritu del gobernador Zorobabel, y asimismo despertaste a aquellos que iban a subir, Señor, a formar parte, Señor, de construir la casa, Señor. Y en este tiempo, Padre, para este tiempo, porque esta obra es grande, tú despertarás el espíritu de aquellos, Señor, que hacen parte, Señor, de lo que tú has puesto en esta casa, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos, Padre, por tu palabra, que levantaremos una generación que te servirá, que caminará contigo, que hablará de tu palabra, Señor. Rompemos las cadenas. Diga: Señor, yo seré de las que ore, yo seré del que ore, para que las cadenas se rompan y caigan, para que las puertas se abran, para que hayan cimientos que sacudan la tierra, Señor, donde ha estado mi familia sembrada por tanto tiempo en engaño, en religiosidad, en mentiras del diablo. Pero declaro que a través de las oraciones, Señor, ese cimiento es removido y mi familia sale a la verdad, a la libertad de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Afírmanos en la verdad, afírmanos, Señor.
Y ayúdanos a mantenernos fieles en este llamado de la gracia y de la salvación. Y gracias, Espíritu Santo. Te honramos, Señor, y te bendecimos. Que toda la gloria y toda la honra, Padre, sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús.